Casi todos los que estamos atentos a esta tecnología, a estas alturas estamos ansiosos de ver por fin qué puede dar de sí Quest 3. Y durante estas semanas se han ido filtrando muchos datos técnicos e incluso fechas y precio de los diferentes accesorios. Así que vamos a repasar todo eso que se ha ido conociendo durante este tiempo y dar un poquito mi opinión de lo que espero desde, obviamente, mi punto de vista. No sé si lo sabréis, pero a final de mes, concretamente el día 27, es la MetaConnect, en la cual nos van a enseñar, entre otras cosas, el visor MetaQuest 3, más a fondo de lo que hicieron la última vez, que tan solo enseñaron un tráiler. Por mi parte, por desgracia, no voy a poder verlo en directo, con vosotros, o quien se quisiera pasar a verlo conmigo, ya que en principio esta semana a la hora de la conferencia estaré trabajando y me será imposible seguir el show. Por eso os traigo este vídeo antes del MetaConnect para recopilar un poquito toda esa información. Depende de lo que allí se diga, si me parece útil puede que haga otro vídeo hablando de lo que allí se contó. Y viniendo un poco al caso, por si no lo sabéis, tengo un canal de Discord en el cual podéis entrar y preguntar cosas o simplemente entrar a charlar. Pero lo que os voy a contar ahora es que he creado un canal de Telegram. Me había resistido bastante a crear uno porque ya hay miles de canales, pero quería tener uno que pudiese considerar 100% mi casa y poder ahí teneros al día tanto de mi canal como de noticias que vayan surgiendo, además de poder charlar con todos los que quieran unirse de una forma muchísimo más personal y diaria. Ya desde hace algún tiempo es una app que uso muchísimo para comunicarme con toda la gente de este mundillo y suelo estar bastante activo, por lo cual, como digo, me apetecía tener mi propia comunidad en la que poder charlar o incluso debatir ciertos temas de interés con todos vosotros. Dicho esto, os dejaré los enlaces en la descripción para que os unáis al canal si lo creéis conveniente. Una vez hecha esta pequeña autopromo del canal, vamos a seguir comentando el vídeo. Decía que la MetaConnect no voy a poderla ver en directo, así que voy a comentar en este vídeo qué es lo que yo espero hasta ahora de estas nuevas gafas de Meta, las cuales, si os digo la verdad, espero con ciertas ganas, aunque realmente ya sabemos que no va a cambiar nada de primeras en cuanto a lo que ofrezcan como tal, ya que tanto Quest 2 como Quest 3 van a estar en el mismo ecosistema, va a tener los mismos juegos y todo lo que rodea al visor será lo mismo, al menos en principio. Mientras os cuento mi punto de vista, voy a mezclar un poquito de opinión mientras hablamos de las características. Lo primero que tengo ganas de experimentar es ver qué han hecho en cuanto a las lentes, las cuales se presuponen que serán Pancake, y esperemos que se asemejen en cuanto a calidad a las de Quest Pro, ya que esas lentes son las más nítidas que he probado hasta la fecha, viéndose nítido la lente al completo. La pantalla, que en principio va a ser LCD, aún se desconocen exactamente los detalles, más allá de los hercios, los cuales serán 120, y su resolución de 2064 por 2208 por ojo. Esta resolución, en cuanto a jugar en PC, le hará necesitar más chicha que unas Quest 2, por lo cual deberemos tener un equipo acorde si queremos jugar con nuestro PC. Y claro, eso sin contar el rendimiento standalone, que también requerirá de más potencia para una nitidez superior, aunque en principio eso estaría cubierto hasta cierto punto con el nuevo procesador que tendremos. La comodidad del visor con el tamaño reducido de este y esas cintas que vienen de fábrica, a la espera de probar otros accesorios o esa realidad mixta que promete con esas dos cámaras a color y ese sensor de profundidad, que si bien es al principio una cosa que no me llamaba la atención, es algo que cada día me llama un poquito más. Y respecto a eso mismo, creo que es un paso importante para que la gente acepte mejor la VR, ya que la gente necesita estar y poder estar conectado con la propia realidad, siempre que ellos quieran, claro. Y como ha sido este tiempo atrás, el tener que quitarnos el visor para ver lo que nos rodea, como hacíamos hasta ahora, es algo que corta bastante el rollo. Y ahora vamos a poder ver en color y en 3D, y se presupone que en una calidad decente, incluso para ver el móvil. Y no nos haría falta quitarnos el casco por nimiedades, o incluso el simple hecho de poder ponerte una pantalla gigante de 100 pulgadas flotante en tu propio salón, pero sin desconectar totalmente de la realidad. Para mí este punto es muy importante y esperemos que ese sensor de profundidad que incluyen consiga darle consistencia al entorno y podamos disfrutar de esto al máximo. Además de eso, también tengo bastantes esperanzas en la multitarea del propio visor, dada la subida de potencia del mismo, ya que, si no lo he dicho aún, llevará un procesador de nueva generación llamado XR2 de segunda generación, que promete el doble de potencia. Espero que ahora, mientras jugamos, tengamos la posibilidad de transmitir online y ver cosas como el chat con ventanas flotantes de forma simple, tanto para eso como para consultar cualquier cosa desde el visor de forma rápida. Sí que es verdad que ahora ya podemos hacer estas cositas con Quest 2,
pero es todo mucho más aparatoso y lento, y espero que esa subida de potencia haga que todo se simplifique y mejore en cuanto a velocidad. Además, una cosa que espero que por fin unifiquen es el menú de Quest con el de PC, para poder estar conectado a nuestro ordenador sin tener que dejar de estar conectado en nuestro entorno de Quest. Además, espero también una mejora en cuanto a la transmisión con el ordenador para jugar, ya que el visor incluirá Wi-Fi 6E en teoría, al igual que las Quest Pro, y esto le puede dar un poquito más de margen para transferir más datos a través de Wi-Fi, además de la subida de potencia que hará que esos datos puedan ser codificados a mayor velocidad. Muchas de estas cosas se han comentado en algún momento y otras se han ido actualizando en nuestras propias Quest 2 durante estos últimos meses, haciendo evidente hacia dónde van dirigidas estas actualizaciones. Y es que bajo mi punto de vista, creo que están intentando dejar el software en el punto más óptimo para la llegada de Quest 3. Respecto a los juegos, también espero un upgrade de rendimiento, ya sea maximizando su resolución, FPS o directamente mejorando visualmente los propios títulos. De hecho, The Walking Dead Sign and Sinner ya tiene una mejora anunciada para la salida de Quest 3 y espero que muchos vengan detrás y así poder experimentar al máximo la potencia del propio visor. Vamos a hablar también de los mandos. Ahora los mandos no llevan aros y el tracking se basará mucho más en la IA y el sensor de profundidad, ayudado solo de 2 cámaras, en vez de 4 como tenemos ahora mismo. Además, mejora el sistema áptico de los mismos, aunque por desgracia creo que eso no incluirá gatillos ápticos al estilo PSVR 2. Habiendo probado los mandos de Quest Pro, el no tener aros, yo creo que es una ayuda bastante grande, ya que molestan mucho menos y no chocarán entre sí. Eso sí, me gustaría ver cómo hacen para poner un accesorio de correa en la mano y que así no tengamos que estar sujetando el mando constantemente, ya que a mí me parece un accesorio imprescindible. Respecto al tracking, poco más podemos decir hasta que no lo veamos en movimiento, pero yo confío en que el cambio será mejor y no deberíamos tener ninguna pérdida respecto a lo que ya conocemos, o al menos eso es lo que esperamos, claro. Hay ciertas cosas que están teniendo controversia, como el que vaya a tener el mismo FOV, el mismo campo de visión de Quest 2 o similar, lo que sería 97 grados de FOV vertical, lo cual a mí tampoco me preocupa mucho. Ya he pasado por varios visores con más FOV y luego la que más juego es Quest 2 y apenas noto ningún paso atrás, por lo que esos 97 grados me preocupan bastante poco. Además, en este visor por fin tendremos IPD ajustable, por lo que dependiendo de la distancia pupilar de cada persona podrá ajustárselo a su propio gusto y necesidades. En las gafas que más FOV he notado es en Quest Pro, pero tenía un poco de trampa, ya que la mayor parte del tiempo jugaba con las lentes al descubierto, sin nada que me tapase la cara, y eso creaba una sensación de amplitud enorme. Cuando cerrabas los laterales, es verdad que tiene buen FOV, pero tampoco me parecía un cambio radical. Y bueno, otro tema del que se habla es que las gafas vengan con un strap de tela, esas cintas similares a las que ya traía Quest 2, y además la batería del visor en la parte delantera. Otra cosa a la que tampoco le doy importancia de primeras. El visor se ha reducido mucho de tamaño, por lo que creo que el efecto del peso será muchísimo menor. Las cintas de la cabeza, aun siendo cintas, creo que están un poquito mejor pensadas, aunque todos sabemos que las terminaremos cambiando por cualquier accesorio de terceros. Aún así, creo que para cosas como ver películas o hacer ejercicio, esas cintas pueden ser la clave. Y de ser un strap rígido, no se podría cambiar y nos limitaría todo eso. Por lo que en ese sentido, yo también lo veo desde el prisma positivo. Respecto a los precios, ya hemos visto que serán superiores, siendo en principio el precio del visor de 128 GB 570 euros y casi 700 euros el de 512 GB, lo cual le hace ser un visor menos accesible para el público general. Esto hará que seguramente quien se lance a la piscina para comprarlo sea gente que ya conoce la VR en su mayoría o los que damos el salto de otros visores, aunque como van a mantener Quest 2 habrá las dos opciones. Y además para el futuro la idea de Quest 3 Lite, lo cual serían como unas Quest 2 modernizadas y pequeñitas con un coste igual o por debajo de los 200 euros y estaría pensado para el año que viene, lo cual sería un bombazo para todo aquel interesado en esta tecnología. También se está hablando de unas Quest Pro 2 para 2025 que irían directamente a competir con Apple Vision Pro, lo cual se ajusta poco al mercado del que estamos hablando, ya que nos iríamos a en torno a los 2000 euros. Una cosa importante que no he dicho aún, ¿cuándo salen las Quest 3 finalmente?
Pues la fecha filtrada es 10 de octubre, la semana siguiente a mi cumpleaños. Y además, en principio, tengo toda la semana libre para probar el visor como un enfermo, si es que llegarán a esa fecha, claro. También se han filtrado ciertos accesorios que saldrán con el visor, aunque os anticipo que no son para nada baratos. Tendríamos en principio el Elite Strap para añadir soporte rígido a la cabeza y más batería, que estaría por 150 euros. También un maletín de transporte similar al que ya existe para Quest 2 a un precio de unos 80 euros. Además también un facial de silicona, hay que ver todavía cómo será el original, que nos incluirá el visor, que en principio parecía de tela, y este valdrá otros 50 euros. Y la joya de la corona sería el dock para cargar tanto visor como mandos, a un módico precio de 150 euros. Estos accesorios no son para nada obligatorios y podremos usar y disfrutar las gafas sin ninguno de ellos. Pero bueno, si estáis dispuestos a gastaros ese dineral, cada uno es libre de hacer lo que le dé la gana. También han dejado la ficha técnica con los supuestos datos del visor, los cuales podéis ver aquí, y es un poco resumen de lo que os he ido diciendo durante todo el vídeo. Resolución, tipo de panel, FOV, procesador, RAM, lentes, peso, en fin, un poco de todo, lo cual prácticamente ya lo sabíamos todo, aunque esto le da un poquito de oficialidad, si es que esa palabra existe. Y nada, comentadme un poquito en el vídeo, ¿tenéis ganas de este visor? ¿Tenéis ganas de ver la presentación? ¿Vais a jubilar vuestros visores? ¿Estáis esperando a que los youtubers comprados por los masones de Meta os convenzan para comprarlo? Meta, ¿dónde estás? Yo también quiero un yate como Alejandro, coño, que con los manguitos que me enviáis no me da para navegar en alta mar. Fuera coña, decidme qué os parece y si esperáis con ansias este nuevo visor o pasáis totalmente del tema. Nada más por hoy, voy a ver si me echo unas partiditas con mis todavía útiles Quest 2 y nos vemos próximamente. ¡Hasta luego!